son 3 minutos, tranquilos. Son 3 vueltas al recorrido grande. Son 3.000 metros, tranquilos y tranquilos. Repetimos al público asistidos porque llegan ellos. El que quiera un refresco o una caña, que vaya a la barra y que pague. No tiene por qué parecer mal a nadie. La bebida es para los críos, no para los mayordomes. Que vaya a la barra y que pague. No tiene por qué parecer mal a nadie. La bebida es para los críos, no para los mayordomos. Y para hacer un poquitín más ameno la espera, voy a repetir otra vez la clasificación hasta estos momentos que llega a seguir. El Club Náutico de Carreño, en segundo lugar, Penal, Sergio Rodríguez, del Club Gaitero de Villaviciosa, en tercer lugar, Gabriela Espinosa González, del Club Fijón Atletismo. Vamos con la categoría de los guantes masculino paisano. En primer lugar, campeón de la mañana de hoy aquí en el cerro, en la atalaya Hugo González Burgoneja, del Fijón Atletismo. Segundo lugar, Mateo Jiménez Subversiona. Aquí en el cerro, en la atalaya Hugo González Burgoneja, del Fijón Atletismo. En segundo lugar, Mateo Jiménez Superviola, del Gaitero Media Viciosa. Y en tercer lugar, Álvaro Licetti Souto, del Club Fijón Atletismo. Licetti, que el padre casi me pega porque me confundí con una letra. Aquí no perdono nada. Categoría de los guantes del esquí ya más mayorinas. Primera clasificada, Carlota Fernández Ferrero. No me puso aquí el club ni el colegio. Segunda clasificada, Nerea Alonso Tejada, del Club Ciudad de Lugones. En tercer lugar, Inés Vinismo, de Lugones, la Ciudad de Lugones. Y año también participante, para el año que viene internacional. Haremos algunos rumanos, búlgaros, marroquíes, etc. Venga, que quedan 15 kilómetros, va.
Bien, Belén, bien. Venga, ánimo, Lucía, venga, Lucía, ánimo, va. Venga, vamos a por lo último, Nayara, venga, ánimo, venga. Eso es la atalaya, mira, para que lo sepas. Bueno, ya están próximos a meta la categoría de los mayorones, confinaría mamalones. Me comento gracias a Paula González Blanco, que se va a celebrar el 29 de septiembre a las 11 horas. Y es gratis, mostrando la camiseta. Y aquí llega mi amigo David Castaño. Y la madre aquí en meta como juez de la prueba, sin trampa ni cartón. Muy bien, David. Ciudad de Lugones, que se llama Pablo Rodríguez Castañón. Y en tercer lugar del club Atlético Gijones, Jesús Caballeros Guanajuato, y el tercer clasificado de esta categoría de los mayores. Muy bien, chavales. Podéis pasar por el avituallamiento y la columna. Y aquí llega mi amigo David Castaño. Y la madre aquí de meta como juez de la prueba, sin trampa ni cartón. Muy bien, David. ¿Gustó el circuito? No, más que yo, y en segundo lugar, otro atleta del Club Ciudad de Lugones, que se llama Pablo Rodríguez Castañón. Y en tercer lugar del Club Estadio Atlético Gijones, perdón, que me van a cargarlo, del Club Atlético Gijones, Jesús Caballeros Guanajuato, y el tercer clasificado de esta categoría. Pasar por allí a recoger y dejar la tarjeta, y es como si dejases la papeleta de la 11. Y entra la primera chica, categoría femenina, Belén Alonso Carabeto, del Club Atlético Gijones Número. Primera clasificada. Bueno, anda, llegaste, llega lo importante. ¿Cómo te quieren tus amigos? Para desaparecer, claro. Pasa por un Santa Teresa y lo pongan. Sí, segunda clasificada que va a entrar en estos momentos en meta, la atleta también del Club Atlético Gijones Número, que se llama Lucía Bubar
Rubal Folgueiro, repito. Segunda clasificada femenina, Lucía Rubal Folgueiro del Club Atlético Frijoles Bombero. Y también aquí en tercer lugar de la categoría femenina va a hacer su entrada en meta la atleta que me lo dio el entrenador. Nayara Montes García. No te entendí nada. Nayara Montes García. ¿Veis el Club Atlético Frijoles? ¿Veis la diferencia cuando habla otro o hablo yo? Y fuimos todos en ese entorno. Muy bien. Todos los atletas, una vez cruzada la meta, podéis ir a por avituallamiento líquido y una lagrita de esos energéticos del esquetolada contador. Y esa pregunta y vienes a mostrarlo que como un gusano de seda.